más noticias. Hoy es el día 69 de la cuarentena, un día de alcanzar esos 70 días que por lo menos en China fueron fundamentales para dar el siguiente paso, que es el de la reapertura inteligente, la reapertura de algunos sectores económicos, porque la cosa, el desempleo está bien complicada. Y hoy se da una noticia que nos permite ser optimistas. Segundo día consecutivo en que la cifra de recuperados es superior a la cifra de contagiados. Vamos a revisar las cifras del día de hoy. Casos nuevos de personas contagiadas, 1.110. Esto fue en las últimas 24 horas. El número de personas que han perdido la vida a causa de coronavirus ha sido de 30. Y aquí viene la cifra que nos permite tomar un respiro. Casos nuevos de personas recuperadas, 1.118. Por poquito, pero es superior a la cifra de contagiados hoy. En total, a 31 de mayo se procesaron 9.325 pruebas. Casos confirmados en Colombia, 30.493. El total de muertes confirmadas en nuestro país, 969. El total de recuperados, cifra también altísima, 9.661. Para un total de pruebas procesadas de 341.142. A propósito de estas cifras, el presidente Duque en su programa habitual hizo un análisis de las cifras de la pandemia en el contexto mundial. Afirmó que Colombia registra 18 muertes por millón y aseguró que mientras Alemania alcanza 2.192 contagios por millón, Colombia solo llega a 578. Vemos cómo nuestro país tiene 18 muertes por millón, un país como Alemania tiene 103, los Estados Unidos tiene 321, Francia 441, Italia 553, Reino Unido 567, España 580. Y si miramos este indicador también en el escenario regional, y es poder mirar muertes por millón en el escenario latinoamericano, también quisiera que viéramos esta información. Cuando analizamos a nuestro país, 18 muertes por millón, Chile 58, México 77, Panamá 78. Y si miramos ahora los contagios por millón de personas, es decir, cómo va nuestro país comparado en términos de contagio con el resto del mundo. Nosotros tenemos 578 contagios por millón, Alemania tiene más de 2.000, Francia se aproxima a los 3.000, Italia se aproxima a los 4.000, Reino Unido supera los 4.000. Esas son las comparaciones de lo que pasa en Colombia con el mundo. En esta nueva etapa del ambiente inteligente, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, habló con nosotros en Redman Noticias en nuestra primera emisión. Él dice que en un par de semanas es muy probable que la mayoría de la actividad productiva del país, por lo menos en un 80%, esté empezando a funcionar. Naturalmente es un proceso gradual, progresivo, ordenado, que se va a ir dando en la medida en que esos negocios validen sus protocolos de bioseguridad e irán entrando poco a poco, de tal forma que después de algún par de semanas muy seguramente estaríamos entre un 70 y un 80% de la producción nacional. Yo he recibido propuestas, por ejemplo, en el sector de restaurantes, también en el sector de bares, las hemos recogido, las hemos estructurado y estamos listos a construirlas. Ya en este momento el Ministerio de Salud tiene algunos de esos lineamientos, pero naturalmente el proceso va a ser un proceso gradual y aquí lo hemos dicho una y otra vez. Bueno, pues estamos estrenando una nueva etapa de esta reducción del confinamiento, reducción de la cuarentena, esta apertura gradual que está teniendo la economía. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo vamos a abrir la economía en este momento si ni siquiera hemos alcanzado el pico de la curva? La gente dice, bueno, que abra la economía España, que ustedes ya vieron en los titulares, hoy no tuvo ningún muerto desde que llegó el COVID-19 a España, primer día que no hay ningún muerto, que abra Italia y que se abra la Capilla Sixtina porque ya empezó a bajar la curva. Pero nosotros que no hemos alcanzado el pico de la curva, ¿cómo vamos a abrir? Se pregunta la gente. Ojo a lo siguiente, aquí hay una balanza muy delicada.
En un plato de la balanza tenemos los indicadores que estaba dando el presidente Duque. Es decir, que tenemos tanto las cifras de contagios inferiores a la mayoría de países de América Latina, como las cifras de muertes inferiores a la mayoría de países de América Latina, solo superados en los principales países por Argentina, pero muy inferiores además en el número de víctimas por millón de habitantes a las cifras que tienen en Europa. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de salud pública, con lo lamentable que es cada una de las muertes por el coronavirus, estamos más o menos bien hasta el momento. En el otro plato de la balanza tenemos una situación crítica, una situación lamentable. Ustedes han visto la cifra de desempleo rondando el 20%, lo que quiere decir que en el último año se han destruido 5,4 millones de empleos, de los cuales 4 millones se destruyeron este año. Es decir, el confinamiento ya ha tenido estragos monumentales desde el punto de vista económico y social. Y al agarrar esa balanza en la cual en un plato las cosas no van tan mal en términos de salud pública y en el otro plato las cosas sí van muy mal desde el punto de vista económico, el gobierno se la juega. Y el gobierno va abriendo cada vez más la economía. Y ya sumamos, según las cifras del Ministerio de Comercio, otras 109.000 empresas que están autorizadas para abrir. Y ya sumamos unos 19 millones de personas, cuando ustedes agarran todas las excepciones que tienen los decretos, unos 19 millones de personas que pueden salir a la calle. Súmenle la población informal, mejor dicho, la mitad de la población colombiana puede salir ya a la calle. Obviamente esa apuesta desde el punto de vista de la balanza es razonable porque hay que reactivar la economía. Pero si a la vuelta de unas cuantas semanas terminamos encontrando dificultades serias de salud pública, vamos a estar en serios problemas. Por lo tanto, es clave saber si contamos con los elementos críticos para que esto funcione. Uno, pruebas. Vamos más o menos bien. Ya llevamos casi una semana testeando más de 10.000, haciendo más de 10.000 pruebas diarias. Número dos, el hecho de que exista una expansión de las unidades de cuidados intensivos. Ahí vamos bastante regular, tratando de avanzar en medio de un mercado internacional en el que los respiradores son escasos, las unidades de cuidados intensivos son escasas. Pero la tercera dimensión, que es la de convencer a la gente de que esto es serio, que es la de generar cultura ciudadana, la de transformar el comportamiento social, ahí sí estamos absolutamente en pañales. Yo no entiendo cómo el gobierno nacional y los gobiernos locales no han ingeniado una muy buena campaña para lograr que la gente, con las ayudas y subsidios en un bolsillo, pero con la conciencia de que esto es grave en el otro, logren hacer una transformación social que definitivamente no estamos viendo. Vamos a ver cómo funciona esta etapa. Paula, yo me ilusioné mucho el viernes cuando la vi aquí en el noticiero. Dije, al fin va a volver Paula Chianzi, pero no. Imagínense que con esta ampliación de la cuarentena toca seguir en casa otro poquito, Paula. Ni modo. Sí, sí, es cierto, pero no importa, eso no nos impide estar aquí cumpliendo nuestra labor, participando todas las noches y encontrándonos con los televidentes para contarles todo lo que ha sido noticia, así que nuevamente yo me quedo por unos días más en casa, ¿así será? Unos días en casa, hay que hacer el trabajo en casa en la medida que se pueda. Paula, usted pudo conocer lo que está pasando en Kennedy. Amanecimos con la idea, eso fue orden de la alcaldesa, a quien le competen esas decisiones, de cerrar Kennedy, un bloqueo total, confinamiento total, esta palabra adecuada. ¿La gente en Kennedy lo cumplió o no lo cumplió o a medias? No lo cumplió. Podría uno decir que a medias, pero la verdad es que quedaron bastante en deuda con que se pudiera ver en las calles como una ciudad, o mejor, una localidad desolada, con pocas personas en la calle cuando se está hablando de un aislamiento total y obligatorio. Desde muy tempranas horas de la mañana, la verdad es que se vieron personas haciendo filas en los bancos, haciendo filas en los centros de salud, en la calle en general, haciendo diferentes actividades. Es importante que se tomen estas medidas en Kennedy porque, bueno, recordemos que ahí estamos hablando de 1.200.000 habitantes aproximadamente y se concentran en esta localidad el 30% de los casos que tiene la ciudad. Por eso, pues allí las medidas fueron muy restrictivas, se volvieron a esas medidas que se habían implementado cuando se hizo el simulacro en la capital, pero la gente no las cumplió como realmente se esperaba. Vamos a ver el balance de lo que pasó allí en este primer día de aislamiento obligatorio que va a continuar, ¿no?, hasta el 14 de junio. Kennedy amaneció bajo el control de la policía. Calle por calle, las autoridades controlaron que la medida de cuarentena total se cumpliera en su primer día.
Tenemos 13 puestos de control viales, es decir, los grandes accesos a la localidad por la 1 de Mayo, por la 68, en algunos puntos por Boyacá. Pues pensé que iba a ser más drástico, pero la verdad vengo desde la calle 13 con Cali y no he visto casi controles. Pero en María Paz, el barrio más cercano a Corabastos, las ventas ambulantes y los habitantes en busca de algunos pesos para comprar alimentos regresaron. 10 plátanos por 5.000, son 6 libras de papa. No quiere que salgamos. ¿Cómo nos quedamos en la casa? Mi hijo se está muriendo de hambre. Tenemos que salir. El gobierno nos quedó mal. Puro prometedero y no cumplen. Yo trabajo en la calle con mis hijos, los estoy arriesgando. En Corabastos, las bodegas 13, 21, 24 y 25 operarán al 50% hasta el viernes. Luego cerrarán por 14 días. No opera el comercio minorista. Las amas de casa que iban a mercar a Corabastos no pueden ingresar a Corabastos para hacerlo. Es injusto que no nos vayan a dejar entrar. Por favor, ustedes ayúdenos también a resolver esto. Los que trabajamos ambulantemente, ¿qué hacemos? Si no tenemos cámara y comercio. Y si uno no trabaja, ¿qué hace su merced? Uno no tiene con qué comer. Kennedy registra hoy el 30% de los casos positivos en Bogotá, donde la cifra sobrepasa los 10.000. La cifra de desempleo para abril que reveló el pasado viernes el DANE sigue hoy siendo noticia, y es que hasta el propio ministro de Trabajo reconoció en este día de hoy que él esperaba que esa cifra fuera mucho menor a ese 19% que finalmente fue el que terminó conociendo el país. El hecho es que todo esto pues ha llevado a que los gremios sigan insistiendo en que se haga una reapertura de la economía ya. Hablan de que hay que apelar ahora a la confianza ciudadana, que ya esta etapa de la pedagogía pasó y que ahora lo que hay que hacer es confiar en que cada persona es responsable de cuidarse, y al cuidarse pues cuida a los demás. Incluso desde la ANIF han dicho que aplazar ese pico epidemiológico de la pandemia con confinamientos sería un gran error. La alta tasa de desempleo que alcanzó Colombia en abril sorprendió a todo el mundo. El gobierno así lo reconoció. Los empleos formales, que son los fuertes que nosotros seguimos y demás, el cálculo fue muy fuerte, no lo esperábamos. Analistas dicen que se trata de las cifras más malas en 20 años, lo que tiene que ver con la alta informalidad. Eso implica que una buena proporción de la masa laboral colombiana vive del día a día, vive o depende de los ingresos que pueden obtener en su trabajo diariamente. A esto se suma el hecho de que las medidas de confinamiento afectan buena parte del trabajo formal. Cada día que pasa de cuarentena es un día donde hay más empresas cerradas, más empleos perdidos. Por eso la recomendación es permitir mayor actividad económica que genere más empleo. El gobierno debería pensar seriamente en completar este proceso de desconfinamiento de la sociedad. La realización de obras de infraestructura, es decir, lograr los mecanismos de financiación para ver si de una vez por todas en Colombia logramos tener una infraestructura desarrollada con carreteras, con puentes y con túneles. También medidas agresivas como un mayor endeudamiento sin restricciones y no demorar la toma de decisiones. Fueron muy tardías las medidas que adoptó el gobierno en materia de préstamos a las empresas y subsidios a las nóminas. Según ANIF, el impacto del aislamiento preventivo fue excesivo, razón por la cual la estrategia no puede ser posponer el pico epidemiológico indefinidamente a través de sucesivos aislamientos que aumentarían más el desempleo. Y hay otra cifra que tampoco resulta alentadora. En un 52,3% bajaron las exportaciones colombianas en abril con relación al mismo mes del año pasado. Esa es la cifra que ha revelado en este comienzo de semana el DANE. El total de exportaciones para este mes fue de 1.843,9 millones de dólares y se trataría de una de las cifras más bajas en aproximadamente 2 años. Esta caída se explica principalmente por el desplome del 70,1% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Los principales destinos de las exportaciones colombianas durante abril fueron Estados Unidos, Brasil, México, China, Panamá, Italia y también Ecuador. Mientras en otras regiones del país ya se empieza a aplicar una nueva etapa de la apertura económica y de la apertura de los negocios y de la actividad productiva en medio de esta cuarentena, Bogotá es una de las ciudades problemáticas, llamémosla así. Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, ya lo hemos dicho. En el caso de Bogotá hay por lo menos algunas luces, hay unas buenas noticias, hay unos buenos indicios. El primero de ellos,
que ahora, por lo menos durante las últimas 72 horas, hay una actitud mucho más coordinada y armónica entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. La rueda de prensa del fin de semana la dio la alcaldesa junto con el ministro de Salud. Ambos dijeron que estaban coordinados, ambos dijeron que están trabajando por mejorar la situación, ambos dijeron que están haciendo una cooperación entre los dos gobiernos para salir adelante. No se echaron pullas el uno al otro, ni se echaron culpas ni nada parecido. Segunda buena noticia, la alcaldesa ya no habla de apagar la economía, como empezó a hablar de esto hace unos 2 meses, que dejó absolutamente paniqueado a todo el sector empresarial. Y vean ustedes pues que más allá de que la haya pagado o no la haya pagado, el país está pagando el costo del desempleo. Por lo tanto, volver a recurrir a la idea de apagar la economía a estas alturas sería una locura. Ya la alcaldesa habla de preservar los logros que se han alcanzado en términos de abrir los distintos sectores de la economía, sin que eso obste para aplicar una política de salud pública que sea razonable. Ese cambio del discurso de la alcaldesa es bienvenido por parte no solo del sector empresarial, por parte de la población, por parte de la gente que está perdiendo su empleo, por parte de la gente que está luchando para tratar de conseguir un ingreso. Pero hay una tercera noticia que es bastante buena, quizás mejor que las dos anteriores, que también la ha dado la alcaldesa en las últimas horas, y es que el número de unidades de cuidados intensivos de Bogotá puede aumentar en un 70% en los próximos 2 meses, entre junio y julio. Hoy en día hay más o menos 670 unidades de cuidados intensivos en la ciudad y se sumarían unos 425 entre unidades de cuidados intensivos y ventiladores, de manera que se lograra ese incremento. Ustedes recuerden que ese es el mayor cuello de botella para determinar qué tanto se abre o se cierra la actividad productiva, y en ese contexto es una excelente noticia. En medio de esas 3 buenas noticias, el gran problema, la localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy tiene hoy el 30% de los infectados de Bogotá, y la localidad de Kennedy tiene muchos más infectados que la localidad de Suba, por poner un ejemplo, siendo la localidad de Suba más grande en términos de población y en términos de cobertura. Por lo tanto, en Kennedy hay un problema serio, allí está Corabastos, allí hay mucha actividad informal, y todo eso quiere decir que va a ser un inmenso reto para la alcaldía de Bogotá lograr que la gente guarde unos protocolos, guarde un comportamiento razonable, que no haya que hacer actividades de represión, y vamos a ver cómo termina resultando esto, porque del éxito o fracaso que se vea en la localidad de Kennedy va a depender en gran medida qué tantos avances adicionales se den en la ciudad después del 14 de junio. Hay una tensión diplomática entre Cuba y Colombia otra vez, esta vez por cuenta de una carta que envió Cuba a Colombia, donde le está pidiendo al gobierno de Iván Duque que aclare lo que en La Habana consideran una complicidad con Estados Unidos para que la isla volviera a entrar en la lista que apoyan al terrorismo, una lista que publica los Estados Unidos. Dice Cuba que Colombia ha cometido acciones hostiles contra el gobierno de los Castro. Aquí en Colombia esa postura ha tenido el respaldo del ahora partido político FARC y obviamente ha tenido el rechazo del partido de gobierno. Casi 20 días después de haber sido incluida por parte de Estados Unidos en la lista de países que apoyan el terrorismo por esconder en su territorio jefes del ELN, Cuba arremetió contra el gobierno colombiano acusándolo de estar tras esta decisión y fundamentando su posición en las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien dijo que era un espaldarazo para Colombia. Lo que se pretende de los comentarios del Alto Comisionado para la Paz es que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra nuestra nación. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, este es el resultado de lo que llamó acciones hostiles de Colombia. El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación ingrata y políticamente motivada de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia. Sin embargo, otros sectores políticos rechazaron este pronunciamiento y lo calificaron de intromisión. Ellos no tienen por qué cuestionar las decisiones internas de nuestro gobierno. Segundo, me parece que están confundiendo su función como garantes del Acuerdo de La Habana para presionar resultados sobre el ELN que nada tienen que ver. Y tercero, la delegación del ELN en La Habana debiera ser una delegación de paz. Y desde allá le han dicho al presidente paramilitar, le han dicho a la señora vicepresidente narcotraficante. Cuba en su comunicado dice que la actitud de Colombia manifiesta complicidad del gobierno con los Estados Unidos y pide a Colombia que aclare su posición oficial
algo que fue respaldado por partidos políticos de oposición en el país como la FARC. Las labores que cumplieron la Cancillería colombiana, si fue que las hubo, con relación a la inclusión de Cuba en esa lista por parte del gobierno de los Estados Unidos, tenemos que decir que respaldamos integralmente ese pronunciamiento de la Cancillería cubana. Cuba ha mostrado a lo largo de la historia ser uno de los países que más han aportado en la búsqueda de la paz por la vía del diálogo. Aunque se consultó al gobierno si habría una respuesta a Cuba, al momento de la publicación de esta nota, la Cancillería colombiana aún no se había pronunciado. Ahí lo tienen ustedes, el gobierno de Cuba finalmente se vino lanza en ristre contra el gobierno de Colombia después de la decisión de más o menos el 13 de mayo del gobierno de Estados Unidos, en la que terminó metiendo a Cuba de nuevo, casi que 5 años después de que le había sacado, de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Recuerden ustedes que hay 2 listas distintas, los países que no cooperan contra el terrorismo, ahí está Venezuela, está Cuba, y los países que promueven directamente el terrorismo, entre las cuales está Corea del Norte, Irán, Sudán. Es mucho más dura y más exigente la lista de los países que promueven el terrorismo, pero en todo caso, estar en aquella de los países que no cooperan contra el terrorismo es estar en la antesala de la lista negra definitiva en la cual hay grandes sanciones económicas. Cuba no sorprende en su reacción, sorprende en la tardanza de su reacción. Estamos hablando que más de 2 semanas después de que fuera metida en esta lista, empieza a reaccionar y asignar curvas aquí y allá, principalmente a Colombia, diciendo que fue la que sirvió de pretexto para que Estados Unidos terminara tomando esta medida. Pero en realidad esta declaración de Cuba no cambia mucho la realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? Por una parte, que el gobierno de Donald Trump se opone al gobierno de Cuba de manera radical. Por lo tanto, la inclusión en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo es apenas un paso más, es una gota más en un vaso que se va llenando y llenando y llenando y que no tiene visos de cambiar en términos de la actitud de Washington hacia La Habana. Pero por otra parte, tampoco cambia mucho la realidad de las cosas entre Cuba y Colombia y entre el gobierno colombiano y el ELN. Recuerden ustedes que desde el momento en que el gobierno colombiano reclamó en extradición al equipo negociador del ELN que está en La Habana, a raíz de los atentados del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander en enero del año pasado, hubo una ruptura no solamente con Cuba en términos del diálogo entre los 2 países, no una ruptura diplomática, sino una ruptura del diálogo entre los 2 países, sino además una ruptura de las posibilidades de reanudar unos diálogos con el ELN. Cuba dice, yo no puedo mandar en extradición a estos líderes porque yo suscribí unos protocolos junto con Noruega, otros países, observadores, que decían que una vez se rompieran los diálogos tenía que haber un periodo de 15 días para que volvieran a su país los negociadores del ELN, y además que una vez fueran a volver había 72 horas en las cuales había que congelar las operaciones militares para que ellos se pudieran meter nuevamente en la selva. Sin el cumplimiento de esos protocolos, dice Cuba, yo estaría faltando a mi palabra, estaría faltando a lo que firmé, yo no puedo mandar unos personajes en extradición. Y el gobierno colombiano dice, hombre, después de semejante acto terrorista, usted no colabora conmigo a la hora de o mandar los que tienen circular roja o mandar los que yo he pedido en extradición. De esa manera, y ante esa situación que es un impasse de unas magnitudes verdaderamente grandes, no parece quitar ni poner nada la declaración del gobierno de Cuba del día de hoy. Sigue manteniéndose en un virtual congelamiento la posibilidad de avanzar con el ELN, sigue manteniéndose como está la tensión entre Washington y La Habana, y sigue manteniéndose como está la tensión entre La Habana y Bogotá en términos diplomáticos. Por lo tanto, creo que en este rompecabezas no se mueve ninguna pieza y no parece avanzar hacia ningún lado la situación. Sabemos que tuvimos que cerrar las puertas de nuestros hogares, pero estamos juntos, en familia, compartiendo, disfrutando cada momento al ver cómo la esperanza se enciende. Somos Aer Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa, nosotros volamos por tu carga. Ahí está, Paula, ahí lo tiene. Esa es la situación todavía entre esa tensión que hay entre Bogotá y el régimen que durante muchos años tuvieron los Castro en su poder y que ahora está en manos de Miguel Díaz-Canel. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que allá siguen todavía los comandantes del ELN, después de lo que pasó aquí en Bogotá hace un año. Le cambio de tercio.
Le pregunto, hoy escuché las declaraciones de Mackie Berryman. Él es el comandante del tercer escuadrón del Security Force, que son los hombres que llegaron del Comando Sur de los Estados Unidos. 45. Están en Tolemaida y ya iniciaron su proceso de adaptación para quedarse aquí a hacer ese proceso de asistencia militar, ¿no? Sí, señor, empiezan después de este arribo con su proceso de cuarentena como tiene que ser por 14 días y después ya pues entrarán a cumplir esas funciones que es lo que desde el gobierno se ha explicado hasta ahora, vendrían a ser y es de capacitación y de apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Pero mire, este arribo, esta llegada de estas fuerzas élite nuevamente ha desencadenado ese debate acerca de si el gobierno para tomar esta decisión debió haber solicitado o no la autorización del legislativo. En efecto, ya hay una carta firmada por 50 senadores, entre los que se encuentran el senador Iván Cepeda, Roy Barreras, el senador Antonio Sanguino, donde le piden al gobierno que explique a qué vienen estos militares al país, pese a que, bueno, ya la semana pasada el ministro de Defensa había dado algunas respuestas ante estas inquietudes. Específicamente le están pidiendo al gobierno un informe detallado sobre la naturaleza, objetivos y condiciones de la llegada de estas fuerzas especiales al país para ponerla a consideración del Congreso. Habrían arribado al país en horas de la tarde los 45 militares de la Brigada de Asistencia a Fuerza de Seguridad del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Los uniformados, que permanecerán 4 meses en Colombia, deberán pasar 14 días en cuarentena. El comandante de la brigada, que liderará a este grupo de hombres, dijo sentirse honrado de ayudar en las estrategias contra el narcotráfico en Colombia. Soy privilegiado de poder liderar un equipo de 45 soldados entrenados profesionalmente para trabajar con nuestros aliados colombianos. Estamos muy emocionados de trabajar con el Ejército de Colombia. Es un ejército altamente capacitado y tenemos mucho que aprender el uno del otro, combinar nuestros esfuerzos que nos permitan luchar y ganarle a las organizaciones criminales. El oficial recordó además que históricamente nuestro país es uno de los mayores aliados de la región y que por lo tanto el objetivo es parar el cultivo y posterior tráfico de narcóticos en los dos países. Este primer encuentro tiene como fin asegurarnos que el tráfico de drogas deje de afectar a los colombianos, a Estados Unidos y a la comunidad regional, y así asegurar el mantenimiento de nuestra relación de seguridad. Después de cumplir la cuarentena obligatoria en Colombia, los militares norteamericanos serán trasladados por grupos a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en Nariño, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano en norte de Santander, también la Omega en el departamento de Meta y la Brigada contra el Narcotráfico en Bogotá. En las últimas horas, varios senadores, a través de una carta, le solicitaron al presidente Iván Duque explicaciones de la llegada de los uniformados norteamericanos. Sírvase a la mayor brevedad presentar informe al Congreso en el que explique detalladamente la naturaleza, objetivo y condiciones de esa presencia militar extranjera en nuestro país, con el fin que sea sometido a nuestra consideración. Paula, repasando con lo que está pasando en los Estados Unidos, la situación es crítica, ya es el 6º día de tensiones, de marchas, también de muchos desmanes, de mucho vandalismo por lo que está pasando. Y es un hecho histórico que en este momento New York esté en estado de toque de queda. Eso no pasaba desde 1943, cuando hubo un estado similar en la región o en la zona de Harlem. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué dice Trump? Pues realmente, Giovanni, lo preocupante es eso último que usted señala. ¿Qué dice Donald Trump? Que en lugar de usar un tono conciliador y de buscar cómo bajar los ánimos y la efervescencia, parecería estar haciendo todo lo contrario. En las últimas horas, ¿sabe qué dijo? Que lo que está pasando en las calles en muchos estados de ese país es un acto de terrorismo nacional y que él está dispuesto a desplegar todos los recursos civiles y también militares para acabar cuanto antes con este caos. Ahora, la información más reciente que se tiene es que ya también se conoció el resultado de la autopsia, que los familiares de George Floyd, de este afroamericano que murió a manos de la policía y que fue el detonante de todas estas manifestaciones, dice que murió por asfixia sostenida, que es un resultado de autopsia muy diferente al que se había emitido por parte del condado, que había dicho que él había muerto, sí, por el tema de la detención que había sufrido, pero que también por otras patologías subyacentes. Entonces hay que ver cómo va a reaccionar la gente en la calle ante este resultado. Entiendo que todos estén molestos, pero dudo que estén la mitad de molestos de lo que yo estoy. Fueron las palabras del hermano de George Floyd a la comunidad con un llamado de atención. Les pidió moderarse. ¿Qué están haciendo?
¿Qué están haciendo? No están haciendo nada, porque eso no traerá a mi hermano de vuelta. Junto a una reflexión. Hagamos esto de otra manera. Dejemos de pensar que nuestra voz no importa. Votemos. No solo votemos por presidente, votemos en las primarias, votemos por todos. Mientras tanto, Donald Trump pide a los gobernadores mano dura y detenciones. Estamos firmemente buscando arrestos y el secretario de Defensa está aquí. Estamos buscando arrestos. Hay que endurecerse mucho más o van a ser anulados. Les pide usar a la Guardia Nacional. Tenemos muchos hombres, tenemos hombres y mujeres necesarios, pero la gente no los llama. Tienen que dominar porque si no dominan están perdiendo el tiempo y van a arrollarlos y van a quedar como una manada de idiotas. Tienen que dominarlos y tienen que arrestar personas y juzgar a las personas. Deben ir a la cárcel por algún periodo de tiempo. Lo que empezó como un clamor desesperado y solidario terminó en fuego y furia. De Los Ángeles hasta Washington, 40 ciudades en 16 estados permanecen en toque de queda después de uno de los fines de semana más violentos registrados en suelo estadounidense. Más de 17,000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en 23 estados del país, entre el caos, el vandalismo y quienes aún de manera pacífica exigen un cambio. La familia presidencial fue resguardada en el búnker mientras los disturbios se hacían más fuertes. Trump responsabilizó al grupo de extrema izquierda Antifa de radicalizar las protestas. Estados Unidos designará a Antifa como una organización terrorista. Este era el panorama en Nueva York, donde incluso fue detenida la hija del alcalde Bill de Blasio durante el fin de semana. En diferentes estados siguieron los saqueos, la violencia y también marchas pacíficas. La audiencia del ex oficial Derek Chauvin, acusado de homicidio en tercer grado, fue aplazada hasta la otra semana y fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La familia de Floyd pide justicia, que sea acusado de homicidio en primer grado, además de la detención de los otros 3 oficiales que estuvieron en ese momento. Su familia y amigos lo recuerdan como un hombre alegre, querido por todos a su alrededor. Nosotros no tenemos quejas de él. Él siempre fue muy amable con todo el mundo, respetuoso. Siempre estaba cuidando a la gente, los clientes lo amaban, lo querían muchísimo. En el condado de Miami-Dade, de rodillas, policías rindieron homenaje a la memoria de Floyd. Lo mismo hicieron varios de sus compañeros en otros estados. Una indignación colectiva que ha traspasado fronteras. Complicadísima la situación en los Estados Unidos. Ya vieron ustedes, el presidente Donald Trump ha dicho: saco las tropas, los soldados a la calle para tratar de controlar las protestas sociales. Por otra parte, se suman cada vez más ciudades al conjunto de las que están aplicando toque de queda. Ya llegó incluso el toque de queda al caso de Nueva York. Y vamos a ver cómo sigue este creciendo de violencia, de tensión entre los que protestan por los abusos policiales y por el asesinato de George Floyd, y por otra parte el gobierno nacional que quiere ganar autoridad. Digo gobierno nacional porque los gobernadores quedaron en sándwich. El mismo Donald Trump ha dicho que son unos débiles, que son unos pusilánimes, que no aplican la fuerza para tratar de controlar las protestas, y ahí queda la tensión. Lo cierto es que todo esto parece estar generando un nuevo elemento que va a ser decisivo en las elecciones en los Estados Unidos, que recuerden ustedes son en el mes de noviembre, están a la vuelta de la esquina. Donald Trump hasta hace 6 meses parecía tener casi garantizada la reelección, porque sus principales credenciales era la mayor expansión económica de varias décadas en Estados Unidos, con unos niveles de desempleo absolutamente ínfimos, y a raíz de la crisis del coronavirus se le volteó por completo la economía y ya contamos 40 millones de estadounidenses que han caído al desempleo en los últimos 2 meses. Fuera de eso, grandes problemas y tensiones sociales alrededor de la crisis del coronavirus y esas tensiones con los mismos gobernadores acerca de qué tan rápido abrir la economía o no. Y eso fue deteriorando lentamente
el gran activo político que tenía Donald Trump de cara a las elecciones. Ahora se suma este problema. ¿Y por qué hablo de problema? No solamente porque el abuso policial y la muerte de George Floyd son un problema en sí mismo, sino porque el manejo que le está dando Donald Trump a la crisis deja bastante que desear. Tengan ustedes presente lo siguiente: el origen de la crisis es justamente un abuso policial que incluso con las autopsias que se conocieron el día de hoy, 2 autopsias distintas, una oficial y una independiente, ambas coinciden en que hubo asesinato. Con ese hecho, que es claramente un hecho de abuso policial, teñido de racismo muy probablemente, lo que debería hacer el gobierno de Donald Trump es aceptar esa situación, decir que se van a mejorar los protocolos, que se va a hacer una investigación, que se va a propiciar que la justicia termine haciendo un juicio justo a este policía y paralelamente tratar de manejar la protesta social con tacto, tratando de canalizarla por algún lado. No lo logra hacer y lo que hace Donald Trump en este momento es reprimir la protesta social, amenazar con sacar el ejército, anunciar que salen los soldados a las calles y a la vez no hacer absolutamente nada en términos de hacer un mea culpa con el problema policial y el problema del abuso de autoridad. Por lo tanto, está calentando mucho más esa hoguera y por lo tanto este elemento se suma mucho más a ese deterioro que ha tenido de cara a las elecciones presidenciales. ¿Por qué hablo de deterioro y con este dato cerramos? Porque las encuestas ya están dando 53% de favorabilidad a Joe Biden, el candidato demócrata, y 43% de favorabilidad a Donald Trump. Y esos 10 puntos de aquí para adelante va a ser muy difícil remontarlos con esta cuesta que se le arma a Donald Trump con esta situación de orden público. Bien, esa fue la situación en los Estados Unidos, además en época de campaña electoral. Pero volvemos a hablar del COVID-19 porque también esas noticias siguen estando allí presentes. América Latina ya supera el 1 millón de casos de contagio, siendo Brasil el país que más aporta estas alarmantes cifras con 500.000. Pero además de Brasil, en la región también hay que estar atentos a lo que está pasando en Perú y a lo que está pasando en Chile. Allí los casos de contagio están aumentando de una manera realmente preocupante. Contrario a lo que vive Europa, América Latina enfrenta el momento más crítico de la pandemia, como lo reconoce la propia OMS. Y no creo que hayamos alcanzado el pico en esa transmisión y en este punto. No puedo predecir cuándo lo haremos, pero lo que necesitamos es mostrar solidaridad con los países de América Central y del Sur. Brasil, epicentro de la pandemia en la región, con más de 500 millones de casos confirmados, ya es el 4º país con más víctimas mortales, con más de 29.000. Y mientras el virus sigue cobrando vidas, el presidente Jair Bolsonaro continúa empeñado en minimizar el riesgo del COVID-19, alentando multitudes. Perú llegó a los 170.000 contagios y a los más de 4.600 muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Martín Vizcarra afirmó que están cerca de alcanzar el pico de contagios. En las últimas 24 horas, el país registró 5.563 nuevos casos. No tenemos que ver experiencias de otros países, tenemos que ver experiencias propias. Con 5.541 contagios nuevos, Chile registró la cifra más alta de casos en un solo día. El país ya superó las 105.000 personas infectadas, pero registra una de las tasas más bajas de letalidad en la región con 1,6%. Hoy estamos viviendo las semanas más duras de esta pandemia del coronavirus. México, contrario a Chile, es el país de Latinoamérica con el porcentaje de tasa de letalidad más alto, con 11%. El país registra más de 93.000 casos confirmados y 10.000 muertos. Este 1 de junio inició una nueva normalidad y millones de personas regresaron al trabajo. Vamos con una noticia importante para Bogotá y tiene que ver con una nueva aplicación que tendremos que llenar quienes vivimos aquí en Bogotá y quienes estamos saliendo constantemente porque vamos a nuestro trabajo o estamos dentro de la lista de excepciones. ¿Cómo se llama esa app, Fabián Forero? Buenas noches. Buenos días, Giovanni. Muy buenas noches. Se llama Bogotá Cuidadora. Se trata de una página web que es bogotá.co.co, Bogotá Cuidadora. Ahí deben ingresar los ciudadanos
que hacen ejercicio en las mañanas, las personas que van a hacer mercado, las personas que sacan a su perro, mejor dicho, todas las personas que salen durante la cuarentena deben llenar, es obligatorio llenar 16 preguntas que están en este enlace de Bogotá Cuidadora. Se trata de movilidad segura. Llenan cada una de las preguntas y ese sistema les bota un registro que inclusive la policía se los va a poder pedir. Ahí en ese registro les va a pedir cuál es su recorrido habitual, de dónde a dónde va, le va a pedir también en qué se moviliza, si lo hace en Transmilenio, en SITP, si lo hace en bicicleta, si lo hace en su carro particular, le pide todos los datos personales, la dirección de su casa, el teléfono de su casa, todos los datos personales. Dice la administración que es un sistema para estar alerta a un posible contagio y para tener claridad sobre en dónde están los ciudadanos. Dice la alcaldía que se debe llenar una sola vez, pero muchas personas pues en las redes sociales están diciendo que no todos los días tienen el mismo recorrido, entonces que se deberá hacer pues diariamente. Ha causado un poco de polémica en Bogotá pues esta aplicación. Muchas personas, inclusive desde el Consejo de Bogotá, se han escuchado voces que dicen para qué va a tener la alcaldía esta información, que si se podría usar inclusive con fines políticos, y vamos a estar, Giovanni, televidentes, muy pendientes pues de esta nueva aplicación y de este nuevo requisito, Fabián, que van a tener que llenar los ciudadanos en Bogotá que deseen salir en medio de la cuarentena. Fabián, antes de que cortemos comunicación, entonces, la APP se llama Bogotá Cuidadora y uno la puede conseguir en la página del distrito. Entonces, cada vez que un bogotano vaya a salir a la calle a hacer mercado o a trabajar dentro de las excepciones que existen, ¿debe registrarse en la página o con una vez es suficiente? Pues el distrito dice que con una vez es suficiente, pero digamos que en el papel, Giovanni, televidentes, pues es muy complicado porque usted no siempre todos los días sale a hacer mercado. Digamos, un día sale a hacer mercado a la semana, pero otro día sale a hacer deporte y otro día de pronto va al trabajo. Entonces la información no sería tan fiel. Entonces eso es lo que han dicho los ciudadanos, que es muy difícil tener el mismo recorrido todos los días, aunque la administración dice que ese registro solamente hay que llenarlo una vez. Pues ahí lo tienen ustedes, una noticia importante aquí en Bogotá, se llama Bogotá Cuidadora. ¿Usted nos puede repetir otra vez, por favor, Fabián, la página web en donde se puede conseguir ese registro, pues? Sí, Giovanni, es muy fácil, www.bogotá.gov.co, le da ahí usted Bogotá/Cuidadora y ahí usted puede entrar a esa página web. Son 16 preguntitas que hay que llenar, todos los datos personales y también toda la información sobre los recorridos habituales. Bueno, ahí está, esa es una nueva orden que da el distrito y que empieza a competir también con esa Corona App, que es el app que sacó el gobierno nacional para tener un monitoreo nacional. La polémica está encendida, apenas empieza porque ya empiezan a generarse reacciones en el Consejo de Bogotá que le preguntan a la alcaldesa ¿y para qué otra APP? ¿Para qué hay que hacer otra cosa cuando ya el gobierno tiene una APP que también fue en su momento muy criticada? Ahí está, 16 preguntas que hay que llenar cuando uno vaya a salir de la calle. Dice, nos explica Fabián Forero, que por una única vez, pero quienes cambian recorrido probablemente tendrían que llenarla 2 o 3 veces. Vamos a ver qué explica el distrito de este anuncio que se hizo hoy en Bogotá. Y en entretenimiento cerramos esta jornada con la buena noticia de la apertura de los museos vaticanos. Lo habíamos compartido en días pasados, pues la Capilla Sixtina ya tuvo la oportunidad de reencontrarse con los turistas y por supuesto hacemos registro de esta buena noticia. Desde hace 3 meses, este vigilante nos recorría los largos pasillos de la Capilla Sixtina. Italia. Las calles son las mismas de antes, solo que ahora la gente usa tapabocas como parte de la autosalvación en tiempos de pandemia. Un redil de amantes del arte abandona el purgatorio del confinamiento. Paganos y místicos regresan a los museos del Vaticano.
Después de la cuarentena, las miradas se detuvieron en los frescos de Miguel Ángel. Nada es fortuito. Durante la pandemia aparecieron viejas reflexiones teológicas. Las mismas que plantea la magistral obra desde el Renacimiento, como es la angustia y los temores del hombre frente a un tribunal divino. Estamos abriendo con todas las medidas de seguridad y prevención para nuestros visitantes. Estamos felices. En meses, Italia vivió replegada debido al confinamiento. Al tiempo, cientos de obras fueron restauradas. Las joyas de los museos no saben qué es el ocaso. Dios le ha dado vida eterna a los tesoros del Vaticano. Y nuestra casa hermana de Claro Música tuvo un invitado muy especial. Compartieron una excelente entrevista con Sebastián Yatra. Está pasando la cuarentena en su casa, compartió varias anécdotas, entre ellas algo que tiene que ver con su primera canción. Por supuesto, la entrevista completa la encuentran en las redes sociales. Yo me despido con un mensaje muy importante. Si no es necesario, no salgan de casa. Aquí está Sebastián Yatra. La primera canción que yo escribí se llama Convéncete. Y va así. Convéncete, convéncete, que no hay nadie para ti, que te ame y que se entregue, como yo me entregué a ti, bajé la luna a tus pies. Les mando un beso, Claro Música, los quiero. Dios los bendiga, sigan escuchando Bajo la Mesa con Morat y Locuras con Cali Delgado. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Quédese, ya viene Zona Franca y Daniel Pacheco. Hoy van a hablar de cómo se han comportado los servicios públicos en esta época de pandemia, las tarifas que llegaron muy caras, la investigación que ya está haciendo la Procuraduría. Nos vemos mañana en nuestra primera emisión a las 6 en punto de la mañana. Chao, chao, feliz noche.